Quisiera dar la bienvenida a todos. Buenas noches aquí desde Europa. Buenas noches a todos los asistentes que nos están acompañando de Europa y quizás algunos de Asia. Y buenas tardes por allá, por México. Sé que están muchas personas escuchándonos desde México. Les damos la bienvenida y bueno, yo me presento aquí primero. Soy Gabriela Cortés Laurens. Trabajo para la Universidad de Liechtenstein desde hace más de 12 años y soy también la presidenta del capítulo Suiza-Liechtenstein de la Red Global de Mexicanos. Y bueno, estoy gustosísima de iniciar este evento que hemos estado planeando desde hace algunos meses y terminar también el año con algo que me parece excelente, o sea, el juntar a los científicos, investigadores que, bueno, nos van a presentar aquí proyectos muy interesantes de disciplinas muy distintas. Y bueno, tenemos aquí también a dos personalidades a las que les quiero agradecer mucho que se hayan tomado el tiempo. Primero, la señora embajadora Cecilia Javier Breceda, que nos está acompañando. Muchas gracias, señora embajadora. Y también al señor ministro Fernando Espinosa. Eh, Muchas gracias por tomarse el tiempo y seguir la conversación con nosotros. Pero también quiero agradecer pues a los ponentes que nos están dedicando este tiempo, que han preparado sus ponencias y que también, o sea, están trabajando con nosotros en otro tipo de proyectos que queremos hacer para divulgar ciencia, la ciencia que se está haciendo por mexicanos aquí en Suiza. Quisiera también dar un agradecimiento muy especial al equipo organizador que está detrás de bambalinas haciendo un trabajo muy importante para nosotros. En especial le quiero agradecer a Alejandro Castilla, al doctor Alejandro Castilla, que ha sido el motor, ha sido la cabeza de este evento. Muchas gracias, Alex, por toda esa energía que le has puesto a esto, además de tu trabajo tan importante que desarrollas dentro del CERN. Y también al doctor en medicina Francisco Guajardo, muchas gracias por el trabajo que estás haciendo. Al doctor Jafet Sánchez, que en este momento desafortunadamente no nos acompaña, la maestra Lucrecia Almaraz, a la doctora Cindy Íñiguez, que también nos va a presentar con su ponencia, pero ella también estuvo desde el principio haciendo la organización. Y bueno, quiero en realidad no dedicarle demasiadas palabras a esto porque yo creo que lo más interesante y lo más importante lo van a decir nuestros ponentes y quiero presentar en este momento o darle la palabra más bien a la señora embajadora Cecilia Javier Preseda, que es nuestra embajadora ya desde hace algunos años aquí en Suiza y que antes ha sido embajadora también en Irlanda, en Jamaica, Bahamas, y que ha hecho diferentes representaciones bilaterales tanto en Francia, en Canadá, como representaciones multilaterales en Italia. Para la Secretaría de Relaciones Exteriores ha laborado en áreas de América Latina y del Caribe, así como Asia, África y Medio Oriente. En organismos internacionales y asuntos multilaterales ha ocupado las direcciones generales para Europa y para cooperación educativa y cultural. Ha impartido cátedra en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Le doy la bienvenida y le pido que nos haga el honor con sus palabras. Muchas gracias por estar con nosotros, señora embajadora. Muchas gracias, Gaby. Gracias a ti y buenas noches a todo el público y, por supuesto, al grupo organizador y a los panelistas de esta tarde. Por supuesto, este evento organizado por la Red Global de México, cuya presidenta, Gaby Cortés, te agradezco mucho la invitación, y el doctor Alejandro Castilla, científico que también encargado de los temas de ciencia en la Red Global. También quiero saludar al doctor Alejandro Pita, consultor y quien está en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología de Cemex, una compañía importante en el desarrollo de tecnología, de ciencia y tecnología aquí en Suiza, una compañía mexicana.
como decía, quiero saludar a todos y agradecerles la invitación por estar aquí. Esta labor que hace la Red Global es muy importante para el impulso y la promoción de las actividades de los profesionistas mexicanos y mexicanas, de los científicos mexicanos aquí en Suiza, y con los que podemos mantener una estrecha colaboración desde la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y, por supuesto, de la Embajada de México en Suiza y concurrente en Liechtenstein. Esta noche la mesa redonda que nos reúne es solo un ejemplo, yo creo, de esta visión asertiva que ha tenido la Red Global, que compartimos, como dije, y con la que buscamos posicionar en el dominio público la calidad de los recursos humanos con que cuenta México. Como mencionó Gabriela, yo he estado aquí ya 2 años y medio, claro, con la pandemia, con las limitaciones de la pandemia, pero aún así he tenido oportunidad de visitar centros universitarios, centros de investigación y centros universitarios. Particularmente estuve en el CERN con el doctor Castilla, y verdaderamente me ha llamado mucho la atención ver la calidad y ver sobre todo la variedad de instituciones aquí en Suiza en las que contamos con científicos, con hombres de ciencia mexicanos. En ese sentido, si estamos hablando de este seminario Ciencia con M de México, pues ponemos de relieve la invaluable participación que tienen estos científicos en un amplio espectro de las ciencias. Más de 1,5 millones de científicos y científicas mexicanas radicadas prácticamente en todas las regiones del mundo, y Suiza y Liechtenstein no son la excepción, como lo habremos de ver un poco más adelante. Tomando en cuenta que Suiza es un país que se coloca anualmente en los primeros lugares a nivel mundial en materia de investigación, de desarrollo y de innovación científico-tecnológica, y Liechtenstein, por su proximidad, que es un hub especializado de alta calidad para ciertas industrias como la farmacéutica, la alimentaria, también para los servicios financieros, pues la presencia de todos ustedes aquí, quiero decirles, representa un gran orgullo para nosotros, para la embajada, creo que para México. Y en este contexto de excelencia que nuestras y nuestros científicos demuestran aquí, demuestran que el talento mexicano está altamente calificado y que ocupa puestos de responsabilidad que los colocan como ejecutivos y directivos en empresas, al igual que al frente de proyectos en centros de investigación y académicos como docentes y emprendedores, entre otras actividades y otras ocupaciones. Y un común denominador de estos talentos es su formación inicial en instituciones académicas mexicanas. Y eso es algo que quiero resaltar. Como decía, el desarrollo del estudio de ciencia y tecnología en México, pues data su impulso, su fomento, data desde principios del siglo XX y ha progresado, ha construido una red de instituciones altamente desarrolladas. Y en estas instituciones es donde los científicos que hoy nos acompañan y los científicos mexicanos en Suiza y en otras partes del mundo pudieron comenzar sus estudios y pudieron adquirir las bases para poder después expandir sus conocimientos en el exterior. Algo que da cuenta de la generación de conocimiento y de las capacidades en materia de ciencia y tecnología existentes en nuestras instituciones educativas y científicas, es lo que ha permitido a México posicionarse en los procesos de transferencia de saberes y participar activamente en programas de cooperación internacional. México mantiene el objetivo de avanzar en los temas científicos en beneficio del desarrollo nacional.
Esto es bien importante y el gobierno de México lo hace en particular con las ciencias de frontera. Desde la distancia, las y los científicos mexicanos contribuyen a este propósito desde sus respectivas trincheras a través de proyectos y alianzas estratégicas con instituciones, empresas o individuos radicados en México, con la repatriación de conocimiento y la divulgación de sus investigaciones y logros entre la comunidad científica e internacional. Todo esto también actúa como inspiración, no dejemos de verlo, para las y los más jóvenes estudiantes en México, que ven precisamente en las carreras de estos científicos en el exterior y en sus experiencias de éxito un ejemplo para perseguir sus sueños. Esto es particularmente importante para las niñas y niños, para adolescentes, que en el pasado no tenían tal vez modelos con quienes identificarse por los sesgos de género, la falta de visibilidad que se daba a las contribuciones de la mujer a la ciencia. Y hoy tenemos una amplia difusión de los logros de los estudiantes mexicanos, pero particularmente está cambiando la imagen que se da y la relevancia que adquiere la presencia de estos científicos con una perspectiva de género. Y lo vemos hoy con las doctoras Dutton, con Íñiguez y Escudero, que están aquí presentes, que hablarán más adelante, con quienes se reivindica la importancia del acceso y la participación plena y en igualdad de las mujeres y las niñas en este sector. No quiero extenderme. Una vez más, agradecer a la Red Global de México por su colaboración para la realización de este encuentro y espero que el diálogo que escucharemos, al que asistiremos esta noche, invite a todos nosotros, invite a todos ustedes a la reflexión y nos sirva de motivación para quienes lo siguen en línea y mantienen interés en estos temas. Muchas gracias y buenas noches. Pues muchísimas gracias por sus palabras, señora embajadora. Qué bueno que menciona todo esto, todas estas pues números y detalles muy concretos. Y también quiero hacer entonces una invitación muy especial a quizás investigadores que nos están escuchando en este momento, que radican y que investigan aquí en Suiza, acercarse a nosotros a tomar en un momento la oportunidad, ¿no?, de acercarse a nosotros y realizar proyectos que beneficien a México en conjunto. Y bueno, acérquense a nosotros, vean nuestra página www.redglobalmxsuiza.com. Ahí pueden acercarse y ver quiénes somos, qué hacemos, qué proyectos realizamos. Y bien, pues a escribirnos y a mandarnos sus contactos. Nos daría mucho gusto entrar en contacto con ustedes y invitarlos a hacer proyectos con nosotros. Muchas gracias. Y también a los expertos en áreas como emprendimiento, como en áreas de cultura, a todos los mexicanos que realizan cosas valiosas, que sienten que pueden colaborar, ¿no?, en este tipo de proyectos, pues con mucho gusto acérquense a nosotros. Ahora en este momento quisiera continuar ya, pues lo que es básico. Le quiero agradecer también a la Embajada de México, a todo el equipo, a todo el maravilloso equipo de la Embajada que siempre ha estado en conexión con nosotros para lograr este tipo de proyectos comunes. Muchas gracias a todos y está pues también la embajadora y el ministro que les va a hacer pasar este mensaje a todo el equipo de colaboradores de la Embajada. Muchas gracias por su Gracias. apoyo siempre. Y bueno, ahora me da un tremendo gusto de tener a una persona muy destacada, un mexicano muy destacado que nos va a hacer el honor en esta ocasión de ser el moderador de este maravilloso panel, de esta mesa redonda que tenemos con muy interesantes ponentes. Este es el doctor Antonio Pita. Quisiera platicarles cortamente, brevemente, de un historial maravilloso, muy exitoso, a una persona que respeto ampliamente y que no es nada más, es respetado por todos nosotros dentro de la red Global MX. Él es ingeniero civil por la Universidad Johns Hopkins,
de los Estados Unidos, tiene maestría en ingeniería civil y un doctorado en mecánica de sólidos y fluidos por la Universidad de Iowa. Su disertación fue galardonada por la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos. Durante 15 años se desempeñó como profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey y como jefe de laboratorio de mecánica de fluidos, donde inició un programa de investigación en un túnel de viento micrometeorológico auspiciado por la OEA. Posteriormente ocupó una gerencia y dirigió el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Vitrotec del Grupo Vitro. Ocupó la dirección de tecnología de una de sus divisiones. Fue investigador principal en el Departamento de Tecnología Central e investigador en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Vitro Europa, iniciando en el 2002 por el Grupo Vitro en Fribourg, Suiza. Desde el 2004 está a cargo de la red de relaciones que mantiene el Centro de Investigación y Desarrollo de CEMEX en Brugg, Suiza, con universidades a nivel mundial, mantienen proyectos o realizan proyectos de investigación, estancias de investigación y prácticas profesionales de estudiantes. También se desempeña como director de la Oficina Internacional de Enlace del Tecnológico de Monterrey en Suiza. Al momento cuenta con 20 publicaciones de artículos científicos, 35 reportes especiales y 3 patentes mundiales sobre la fabricación de vidrio. Es miembro de la Academia Mexicana de Ingeniería y de la Asociación Mexicana de Directores de Investigación y Administración de Tecnología, ADIAT. Muchísimas gracias, Antonio. Te pedimos también una disculpa porque hubo una omisión que nos apena muchísimo dentro de tu semblanza que se fue publicada dentro de la liga que publicamos para entrar a este webinario. Y bueno, te doy la palabra para que comiences tú lo que ya hemos practicado desde hace desde hace unos meses. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos precisamente a hacer este webinario, mesa redonda. Muchas gracias. Mil gracias, Gabriela, y mil gracias, señora embajadora, por sus palabras. Creo que pudo darnos una reseña muy importante de lo que es la labor de nuestros investigadores, investigadoras en todo el mundo y el empuje y el anhelo que eso le da a los jóvenes mexicanos también por perseguir una misión o un trabajo, una dedicación a la ciencia, ¿no? En ese contexto. A mí me gustaría mucho empezar volviendo a sintetizar el objetivo de este conversatorio, de este webinar, de esta sesión que tenemos el día de hoy, ¿no? Y básicamente lo podemos puntualizar otra vez como dar a conocer las actividades de investigadores mexicanos alrededor del mundo y en particular el día de hoy, conocer el talento mexicano que está rompiendo barreras en Suiza y el Principado de Liechtenstein. Por otro lado, coincidimos y creemos firmemente en lo ya dicho en otros foros sobre el hecho de que los investigadores mexicanos que se encuentran en el extranjero nunca deben de verse como una fuga de talento, sino como un activo muy importante para el país, por lo que es necesario dar la oportunidad para que se difunda su labor, dando a conocer sus actividades en todos los ámbitos de la ciencia. Y esta es la misión de nosotros el día de hoy, básicamente. Al igual que en otros países donde se manejan esfuerzos por conectar a sus investigadores con el mundo para apoyar su alcance y participación en el intercambio internacional, el capítulo de Suiza-Liechtenstein de la Red Global de Mexicanos en el Exterior, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Suiza, inicia con la presente mesa redonda una serie de conversatorios para contribuir a extender la percepción que existe sobre la magnitud de las actividades de los investigadores mexicanos en el extranjero, tanto por parte de México como por parte de los países en donde se encuentran. Una cosa que queremos destacar también es que en esta redonda queremos presentar casos de investigadores que están desarrollando actividades tanto en el sector público como en el sector privado. Lo que esperamos les permita tener una idea de la relevancia de la investigación en ciencia básica que están llevando a cabo nuestros panelistas, como la importancia económica y social de la que están llevando a cabo en el ámbito industrial.
Asimismo, queremos destacar que en esta mesa redonda se ha tenido especial cuidado en respetar la diversidad de género, buscando destacar por igual a investigadoras e investigadores mexicanos. En este contexto, quisiera entonces participarles un poco cómo vamos a manejar esta sesión. La sesión la queremos manejar básicamente en 3 partes. La primera parte, cada parte va a tener una duración similar, 25 minutos aproximadamente. En la primera parte le voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas nos haga una presentación un poco más detallada de su semblanza. En la segunda parte voy a moderar una discusión con nuestros panelistas en torno a ciertas preguntas que nos va a permitir ahondar un poco más en sus actividades y experiencias. Y en la tercera parte abriremos a la contestación de las preguntas que pueda hacer y quiera hacer el público que está participando en este conversatorio el día de hoy. Les pido por favor que escriban sus preguntas en la parte que dice Q&A, en la parte abajo de sus pantallas. Y una vez que tengamos una recopilación de las preguntas, se les estaremos formulando a nuestros panelistas. Y de esta manera trataremos de dar una conclusión a este conversatorio que presentamos el día de hoy. Dicho lo anterior, entonces quisiera empezar por presentar a cada uno de nuestros panelistas y básicamente pedirles que nos expliquen un poquito más o nos den su semblanza en el contexto de sus actividades y experiencias. Entonces quisiera empezar por la doctora Ana Dutton. Y Ana, si quisieras por favor darnos una ojeada hacia lo que estás haciendo básicamente y una profundidad en lo que estás manejando. Adelante, Ana. Claro que sí, muchísimas gracias. Ahora me he puesto en on mute, ¿sí? Y buenas tardes, noches, días para los que estén conectados hoy esta tarde para nosotros. Y soy Ana Dutton y soy agrónomo o agrónoma. Y tengo la suerte de haber nacido en México y ahora estar viviendo en Suiza, también una gran posibilidad, y me siento como ciudadana de este planeta. Así que soy mexicana, pero también soy suiza y soy parte de este planeta. Y si explico un poco lo que hago, es enorme, o sea, es grande porque trabajo en la agricultura. Y los retos en la agricultura es enorme, toda la potencial, todo lo que está cambiando, todas las cosas que se puede hacer para mejorar la producción. Sabemos muy bien que la población está creciendo y que en los próximos 30 años vamos a requerir lo doble de lo que estamos produciendo hoy, porque la población está creciendo bastante rápido. También sabemos que tenemos al planeta que lo tenemos que cuidar, al suelo que tenemos que cuidar, y que también hay gente que tiene y que depende del campo para vivir. Y también el saber y el difundir de que también tiramos muchísimo de lo que producimos, y el saber y el ver maneras en cómo se puede conservar o cómo podemos asegurarnos de que la producción que tenemos ahorita o que podemos producir en el campo se pueda utilizar y que no termine en desecho. Y nada más para darles una idea de la diferencia de la producción que existe hoy, para que tengan, a lo mejor, como no todos son ustedes agrónomos, nada más la producción de tomate. En India se producen 10 toneladas por hectárea. En Holanda, 245 toneladas por hectárea. La media mundial es de 23 toneladas por hectárea. Y ahí podemos ver que hay un gran potencial en cómo podemos mejorar la manera en que producimos los cultivos hoy en día. En parte es transferir
transferir tecnologías, en parte es mejorar las tecnologías que ya están y como vamos viendo, la ciencia siempre nos da nuevas oportunidades y nuevas posibilidades. Y eso es parte de lo que hago. Trabajo para una compañía desde hace 3 meses. Trabajo para una compañía que se llama Omia. Anteriormente estuve en la compañía Syngenta, 17 años trabajando en lo que es desarrollo de productos para los agrícolas, para los agricultores. Y nada más doy un pequeño proyecto que llevo, porque este proyecto está muy junto con México. Omia hace 2 años compró esta compañía que se llama Termolita. Esta compañía produce un substrato para la producción de plantas en invernaderos o bajo riego especial, en hidroponía, como se dice. Y este substrato se llama perlita. Nada más les voy a mostrar un poco de lo que hacemos, o sea, de qué es esto, qué es perlita, y es una piedra volcánica que se mina en México. Hay otros países que también la tienen, y se calienta a temperaturas de 1200 grados centígrados para producir esta perlita, que es una piedra tiene unas características muy especiales. Y una de las partes que estamos estudiando ahorita es cómo optimar este producto, este substrato para la producción de cultivos en hidroponía. Estamos transfiriendo conocimientos de México a España, y eso es parte del trabajo que ahorita estamos haciendo. Y es muy interesante ver que en México hay unos cultivos como por ejemplo el arándano, que lo están produciendo 100% en este substrato, algo que ningún otro país está haciendo. Y eso nos da una posibilidad de transferir conocimientos, técnicas que se pueden utilizar en otras partes del mundo. Y eso es lo que estamos haciendo. Les puedo mostrar algunos de los cultivos que se están cultivando con perlita, y estamos analizando cómo crecen las raíces, cómo se puede optimar la cantidad de fertilizantes, la cantidad de agua, etcétera, etcétera. Entonces, nada más darles una idea del trabajo que estoy haciendo. Y como digo, la agricultura tiene horizontes enormes, porque todo lo que comemos lo podemos mejorar en cuanto a cómo sabe, a cómo se produce. Y ese es mi trabajo del día, así que muy interesante. Y veo que Antonio tiene una Sí. foto de peras en su que es lo que acabo de comer. Así que digo, la comida, el producir, el poder alimentar al planeta es algo que llevo en el corazón, y es lo que hago. Muy bien, Ana, te agradezco muchísimo. Muy interesante toda tu labor. Ahora le quiero pedir a la doctora Alondra Escudero si nos puede también hacer una presentación de sus actividades aquí en la Universidad de Berna. Adelante, Alondra. Lo siento, estaba con mute. Pero bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alondra Escudero Castellanos. Yo soy de formación bióloga y estudié una maestría y un doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca. Y principalmente en lo que me he especializado es en radiofármacos, la investigación de radiofármacos en el ININ, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que se encuentra en La Marquesa, muy cerca de la Ciudad de México. Y en esta área es un instituto muy grande, en el cual, gracias a un grupo de investigadoras que están por acá abajo,
un grupo de investigadoras que han logrado crecer este grupo de investigación tanto que se logran demasiadas cosas muy importantes en este instituto y que nos han permitido a varios, pues a varias personas formarse como investigadores haciendo la maestría y el doctorado. Y que ahí en medio podemos ver, de este lado cuenta con un reactor. En el reactor realmente se producen algunos isótopos y los radiofármacos como tal en esta área hay producción y hay área de investigación. Entonces es un área muy, muy grande. También cuenta con el Laboratorio Nacional de Investigación y Desarrollo de Radiofármacos, el ANIDER, en el cual se realizan todas estas investigaciones para crear estos radiofármacos. Como tal, no les pude dar la presentación de lo que es un radiofármaco. Los radiofármacos se utilizan principalmente para tratamiento de cáncer. Es un fármaco que lo que va a hacer es unirse a células cancerosas y va a generar daño celular con radiación, lo que genera muerte celular y por lo tanto que este tumor vaya siendo más pequeño. Aquí lo que yo tuve la oportunidad de que me dieran un apoyo aquí en Suiza, del gobierno de Suiza, hablando de motivar a las personas. Aquí en Suiza se abre este panorama con esta beca que ofrecen para hacer desde maestrías, doctorados, investigaciones, para que uno pueda venir a laboratorios de aquí de Suiza y realizar las investigaciones, tanto para ciencias como para artes. Entonces, si tienen alguna duda sobre eso, yo puedo darles la información porque es realmente un buen apoyo que nos brindan. Y es ahí que vengo yo a la Universidad de Berna, al INSEE Hospital, donde se trabaja estos radiofármacos. Y lo que voy a trabajar aquí, lo que estoy trabajando es un receptor específico que pueden ver ahí, cómo se une hacia la célula y el compuesto radioactivo. Y ese compuesto radioactivo lo que va a generar es el daño celular y la muerte celular, que es lo que queremos eliminar el cáncer. Como tengo ahí elegido el radionúclido dirigido, entonces esta molécula que se llama FAP se sobreexpresa comúnmente en un microambiente tumoral de diversas entidades, en este caso mama, pulmón, páncreas, colorectal, por lo cual es un péptido que tiene mucho potencial para ser utilizado. Este FAP se está trabajando aquí y en México, en el ININ, este mismo péptido con sus diferencias, porque allá en México tienen el propio, que también tiene su patente, y se está teniendo mucha fe en este péptido, precisamente por las diversas entidades tumorales en las que se expresa mama, pulmón, páncreas, colorectal. El objetivo va a ser generar y evaluar preclínicamente este inhibidor a base de ácido borónico, que va a ser marcado con galio. Galio es galio 68, el radioisótopo, que tiene una alta afinidad por FAP. Entonces, lo que nos ayuda o lo que nos genera esta investigación es obtener un radiofármaco nuevo que no se tiene para el tratamiento de algunos tipos de cáncer que hasta el momento no se tiene tratamiento. Entonces, es como un nuevo radiofármaco que nos puede ayudar a detectar diferentes tipos de cáncer y dar estos tratamientos, a diferencia de los otros que también, como aquí tengo radioterapia externa y entre otros, la quimioterapia y demás, ¿no? Entonces, principalmente eso es lo que estoy estudiando aquí. Ya vamos bastante avanzados y ya, bueno, principalmente es muy amplio esto bueno, y aquí ya nada más les agradezco. Es
el grupo con el que trabajé en México, del cual aprendí y he aprendido muchísimo y todo lo que se ha desarrollado hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, Alondra. Sensacional. Te agradezco mucho, muy interesante. Al igual que lo presentado por Ana, y muy significativo, ¿no? Ahora en el campo de la salud. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar con el doctor Manuel Guízar. Manuel, si nos pudieras hacer una presentación de tus actividades, para tener un poco de más conocimiento sobre lo que estás haciendo y la relevancia de tus propias investigaciones. Gracias. Adelante. Muchas gracias, sí. Bueno, aquí en Suiza yo trabajo como científico en una fuente de luz sincrotrón que está aquí en Aargau. Y pensé al menos poner una filmina con un poquito de background sobre qué es una fuente de luz sincrotrón. Aquí pueden ver arriba a la izquierda una imagen por dentro del sincrotrón y arriba a la derecha una imagen aérea. Básicamente es un acelerador de partículas, como uno de los más famosos que existen es el CERN, donde se usan partículas pesadas y se estudian colisiones. En una fuente de luz sincrotrón aceleramos electrones, que son mucho más ligeros, y en realidad no nos interesa hacer colisiones ni estudiar nada acerca de los electrones, nos interesa extraer de los electrones rayos X para después utilizarlos para analizar propiedades de la materia, y estos sincrotrones comparados con fuentes de rayos X como de los hospitales tienen una brillantez que millones de veces más poderosa. Entonces nos permiten obtener detalles muy finos sobre la materia que estudiamos. Y si quieres, Alex. Gracias. Entonces, existe un gran equipo de investigadores, somos como en todo el sincrotrón probablemente 300 y distribuidos en diferentes experimentos en la fuente de luz. Mi investigación en particular está enfocada en desarrollar algoritmos de reconstrucción de imágenes y desarrollar nuevos métodos para estudiar, que por cierto tenemos algunas muestras que estudiamos de usuarios que estudian cemento, también la nanoestructura de cemento y del proceso de hidratación. Hacemos investigación aplicada. Entonces tenemos instrumentación de vanguardia y yo me enfoco en la parte de medio, que son introducir algoritmos innovadores de alto rendimiento, utilizar nuestros algoritmos en centros de supercomputación como hay en Ticino, y utilizamos una técnica que se llama ticografía, y esta técnica básicamente nos permite sacarle la vuelta a las lentes de rayos X. Podemos hacer imágenes sin usar lentes, usando solo computación y señales detectadas directamente. Y si quieren leer un poco más, si tienen un background más de física, hay un artículo en Physics Today. Al final, después de todos estos algoritmos, queremos obtener imágenes en 3D con resolución nanométrica. Gracias, Alex. Entonces, aquí les pongo, tenemos muchos investigadores que vienen a nuestra línea a investigar estructuras en 3 dimensiones y con una gran variedad de aplicaciones. Y las medidas en el sincrotrón y en las líneas de luz son gratuitas para cualquier investigador. Es un sistema competitivo en el que se ponen propuestas y un comité externo las selecciona, pero medimos muestras de cualquier lugar del mundo y cualquier investigador puede aplicar. Y arriba tengo, por ejemplo, un ejemplo de unos investigadores brasileños que son astrobiólogos y paleontólogos y querían estudiar estos organismos, fósiles de organismos unicelulares, microorganismos, del precámbrico de hace 2.000 millones de años, y hay ciertas propiedades que podemos estudiar, y obviamente cuando tienes un fósil que es muy preciado, no quieres destruirlo para estudiarlo con electrones, así que los rayos X te ofrecen la oportunidad de estudiarlo sin destruirlo. En medio puse un ejemplo de biología, de medicina, estudios muy fundamentales sobre la nanoestructura o los cambios nanoestructurales en el cerebro que ocurren con la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad muy relevante para nosotros. Y estas son muestras de cerebro no teñido y podemos observar los núcleos de las células, los vasos sanguíneos, las células sanguíneas y alteraciones en los axones mielinizados. Y estas alteraciones, los axones, son por donde se transmiten las señales entre las neuronas en el cerebro. Y por último les quería enseñar un ejemplo más enfocado en electrónica o circuitos integrados.
Si quieres, puedes darle la siguiente, sí, a ver si. Entonces, esta es una imagen en 3 dimensiones que obtuvimos de un área de 300 micras y después con alta resolución nos podemos ir a un área de 40 micras, que es más pequeña que la punta de una aguja, más o menos. Y vemos las diferentes capas metálicas de este chip. Es un chip de computadora y podemos investigarlo en una escala de 10 micras, pero luego nos podemos ir a una escala de una resolución de 20 nanómetros y vemos todos los detalles de este chip de tecnología de 16 nanómetros. Actualmente no existe ninguna tecnología que pueda medir un chip completamente sin destruirlo y eso es a lo que estamos aspirando, a empujar esta tecnología. Y luego podemos identificar aquí, por ejemplo, un circuito invertidor y compararlo con el diseño original y podemos evaluar, por ejemplo, la calidad del proceso litográfico con el que se hizo este chip. Muy brevemente, para no excederme mucho de los 5 minutos, yo estudié la carrera y la maestría en el Tecnológico de Monterrey, después hice el doctorado en Rochester, en Estados Unidos, y finalmente vine aquí a hacer una estancia de investigación de postdoc y tengo 10 años en una posición fija de científico de línea en el SLS. Muy bien. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Muy interesante. Quiero darle la palabra ahora a la doctora Cindy Íñiguez, también para que nos haga una presentación de sus actividades pasadas y presentes. Adelante, Cindy. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Les voy a hablar en resumidas cuentas de mí. Soy doctora en Ingeniería de Materiales, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuve mi doctorado gracias a una beca CONACYT. Después formé parte de CEMEX aquí en Suiza, de sus laboratorios de investigación durante 7 años. Actualmente formo parte, o soy la investigadora principal en una de las universidades de ciencia aplicada, Ostfachhochschule, en Rapperswil. Y al mismo tiempo soy consultora independiente de 2 de las grandes cementeras de aquí de Suiza. Pero mi deseo en esta presentación no es tanto enfocarlo a cuál es mi background profesional. Mi objetivo aquí es más hablarles de uno de los principales problemas que tenemos, tanto ambientales como sociales. El primer punto que quiero tocar es el mundo moderno en el que vivimos, independientemente de dónde estemos, está construido de uno de los materiales que es el cemento o el concreto. Este material es súper versátil, es súper duradero, se le puede dar la forma que uno quiere, es súper resistente, pero eso no es lo importante. A partir de esto viene un segundo punto, que yo creo que es el más importante dentro de la industria cementera. Esta está ligada a lo que es el cambio climático y por lo tanto la contaminación. Genera alrededor del 8% de todas las emisiones globales de dióxido de carbono. Actualmente se producen 4 millones de toneladas de cemento al año, de las que, si no me equivoco, alrededor de 90,000 toneladas del año son únicamente producidas en México. Para que puedan entenderme un poquito más, se hizo un cálculo en el 2006 donde se concluyó que si hacen cuentas, imagínense, cada uno de los que estamos aquí presentes, estamos produciendo cerca de 3 toneladas de cemento al año. Se escucha mucho en cuestiones de producción y económicamente hablando, es wow, pero si lo vemos de la parte ambiental, por cada tonelada de cemento que se produce, se generan cerca de 0.95 a 1 tonelada de CO2 al ambiente. Y se les acabo de comentar que 4 millones de toneladas de cemento se están produciendo al año, pues hagamos cuentas y ya sabemos cuánto se está generando de CO2 únicamente de esta industria. Por lo que en los últimos años, el desarrollo de nuevos tipos de cementos que tengan un menor impacto en lo que es esta huella de CO2, pero que a la vez tengan una mayor reactividad, unas mejores propiedades, ha tenido un gran impacto. Y ahí es donde yo he enfocado las líneas de investigación en las que he trabajado. 1, lo que son los cementos híbridos y 2, lo que son los cementos alternativos. El objetivo de los estudios que he hecho siempre ha sido, como primero, el análisis de las propiedades tanto mecánicas como químicas. El análisis de la microestructura, ver cuáles son los cambios de las diferentes fases,
las reacciones de hidratación. Si me voy científicamente, se los puedo decir en muchas palabras, pero yo creo que, en resumidas cuentas, estos proyectos fueron de gran impacto, ya que se logró alcanzar un objetivo súper relevante, al menos desde el punto de vista científico, una unión entre un estudio científico, es decir, algo que se hizo a nivel laboratorio, pero que se escaló a nivel industrial. Y pues los resultados al final de cuentas nos dieron la razón, donde obtuvimos 3 tipos de ventajas. La primera, la parte económica. Se desarrolló una economía circular, donde las cementeras utilizaban desechos industriales y los convertían en nuevos productos, y al mismo tiempo generaban un impacto en la disminución de costos. La siguiente fue lo que corresponde a la parte tecnológica, donde se generaron cementos con un mayor rendimiento, con mayores resistencias, con mejores propiedades, y se dio un impacto en la disminución de los consumos energéticos. Y la última, pero que yo creo que es una de las más relevantes en nuestra vida actual, es la parte ecológica. Este tipo de tecnologías, imaginen que era una caja negra, donde los desechos de otras industrias, la industria termoeléctrica, la industria hidráulica, o sea, todos los desechos de ellas se echaban en esta caja negra. ¿Y qué era lo que hacía la industria cementera? Generaba un nuevo producto. Pero ese nuevo producto, además de ser algo innovador, tenía una reducción con respecto a las emisiones de CO2 de un 75%. Quiero, así en general, decirles que el camino para una sociedad libre de CO2, o la palabra que está ahorita muy de moda, el net zero, debe empezar hoy. Y hay diferentes tecnologías en todas las áreas, pero específicamente en el área de cementos, generando cementos ecoinnovadores, ecoambientales, ecosostenibles. Algo que quiero que tengan en cuenta todos los que están en esta conferencia es que el reloj no se detiene, y los desafíos que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tengamos ahorita en el presente van a impactar los desafíos que vamos a tener en el futuro, y que requiere acciones a nivel mundial. Hay que ser realistas. Cada uno de los que estamos presentes ahorita somos la clave, por lo que yo los invito, desde el punto de vista no científico, desde el punto de vista como personas, a que se quiten ese chip y dejen de ver la ciencia como algo inspiradoramente complejo, como algo que nadie lo puede entender. Si cambiamos el chip y lo vemos como algo que sea inspiradoramente sencillo, y nos quitamos eso de preguntarnos, ay, ¿qué es lo que puedo hacer? Y lo cambiamos mejor por ¿qué es lo que quieren crear? Y veamos que hay temas en donde, no nada más en esta área, en todas las áreas, tienen gran potencial. Entonces yo los invito a que llevemos lo que es ciencia, innovación y tecnología, no nada más a una escala científica, sino que lo industrialicemos. A ver, somos 5 de los pequeños mexicanos que podemos estar aquí cruzando fronteras, rompiendo fronteras aquí en Suiza, pero les aseguro que somos más los que estamos como mexicanos rompiendo fronteras en el mundo. Entonces, nosotros somos el ejemplo de que, en mi caso, de una universidad pública donde mucha gente dijo que no podía llegar hasta, o había un límite, no lo hay. El límite se lo pone cada uno de ustedes. Y pues, gracias. Muchas gracias, Cindy. Muy amable, muy interesante, y gracias por tu mensaje también a la vez de nuestra responsabilidad social en ese contexto del CO2, ¿no? Y del cambio climático. Bueno, le quiero dar por último la palabra a Pablo Rivera, al doctor Pablo Rivera Fuentes. Pablo, adelante, por favor. Quisiéramos escuchar un informe sobre tus actividades, por favor. Gracias. Gracias también por la invitación a Gaby, a Alex y a todos los que están presentes también por estar aquí hoy. En este momento estoy en el Politécnico Federal de Lausana, donde soy profesor de química biológica. Y en la primera diapositiva les quiero mostrar un poquito sobre lo que hice antes de llegar aquí, cómo llegué aquí a Lausana. Yo soy de la Ciudad de México, soy chilango. Estudié la licenciatura en Ingeniería Química en la UNAM, y después me vine a Suiza a hacer mi maestría y doctorado en química en la ETH, en Zurich. Terminé el doctorado ahí que fue 2012,
y me fui a Estados Unidos a trabajar en Boston. Estuve ahí un par de años en mi primera estancia postdoctoral. Después estuve más o menos un año en la Universidad de Oxford, trabajando ahí también en una segunda corta estancia postdoctoral. Y después regresé a Zurich, donde empecé con un pequeño grupo independiente, con unos pocos estudiantes, a tratar de empezar a encontrar una línea de investigación independiente, una línea nueva de investigación. Y finalmente eso me trajo a Lausana, donde estoy hoy. En la siguiente diapositiva también les quiero comentar que actualmente estoy en Lausana, pero a partir de febrero de 2020 me cambio. Estamos ya empacando aquí el laboratorio en Lausana para cambiarnos de regreso a Zurich, en esta ocasión a la Universidad de Zurich, donde voy a ser profesor asociado de química bioorgánica. Yo tengo muy poquitas diapositivas, solamente estas dos, y digamos que en la imagen que está ahí abajo les quiero platicar un poquito sobre lo que hacemos en el laboratorio, lo que hemos desarrollado, lo que hemos construido en los últimos 4 o 5 años de carrera independiente. Y nuestra línea de investigación es la química biológica. Lo que hacemos, empezando en la parte izquierda, por abajo, donde dice síntesis química, es que creamos nuevos compuestos químicos que nos ayudan a entender qué es lo que ocurre adentro de las células, qué es lo que ocurre adentro de nuestros componentes esenciales, que son las células. Entonces creamos compuestos artificiales que entran a una célula. Podemos aislar una célula, por ejemplo, una célula cancerosa, y con esas moléculas artificiales que nosotros creamos, que diseñamos y preparamos en el laboratorio, podemos medir qué es lo que está ocurriendo dentro de las células. Entonces es lo que pongo aquí como procesos celulares. Podemos hacer mediciones, por ejemplo, de los cambios químicos, de la actividad, por ejemplo, de ciertas proteínas, de la presencia, por ejemplo, de ciertos ácidos nucleicos u otros componentes de la célula. Uno de nuestras, digamos que líneas de investigación específicas es el desarrollo de métodos para la microscopía de superresolución. Cuando digo superresolución, estoy hablando de poder observar cada molécula individualmente dentro de la célula. Un ejemplo es lo que vemos aquí en el centro, donde dice microscopía de superresolución. Lo que vemos ahí en tonos de gris es una imagen de lo que uno puede ver en un microscopio convencional, un microscopio que encuentras en cualquier laboratorio en el mundo. Y esas son unas gotas de grasa que existen adentro de nuestras células y que tienen una actividad biológica súper importante. Y obviamente pues esa imagen la ven toda pixelada, no tiene gran definición. Con los métodos que desarrollamos nosotros podemos tener la resolución que ven del otro lado allí, donde cada uno de esos puntitos es una molécula de este tipo de grasa que es parte de estas gotitas. Para eso combinamos diferentes tipos de moléculas, utilizamos proteínas, utilizamos otras moléculas pequeñas artificiales para crear estos sensores que nos permiten observar cosas. Podemos ver, por ejemplo, como les decía, presencia de ciertas moléculas. Y al final de cuentas, si uno conoce la química dentro de la célula, uno entiende qué es lo que está ocurriendo en la biología y uno lo puede conectar, por ejemplo, con procesos fisiológicos, con procesos patológicos y eventualmente desarrollar mejores terapias, mejores formas de diagnosticar, por ejemplo, las enfermedades. Eso es parte de lo que hacemos con estos sensores intracelulares. Y finalmente, uno de los temas nuevos en los que estamos tratando de incursionar es en lo que se llama la proteómica. Y esto es sacar un perfil de todas las proteínas que existen en una célula. Y nosotros tratamos de hacer esto con la mayor sensitividad posible, contar una por una todas las proteínas que están dentro, por ejemplo, de una célula. Y si conocemos eso, conocemos cuál es el estado de la célula, sabemos qué es lo que va a ocurrir con esa célula, sabemos, por ejemplo, si se va a convertir en una célula cancerosa o, por ejemplo, si tiene resistencia contra la entrada de algún virus. Y básicamente esto lo hacemos con la combinación de la microscopía de superresolución de moléculas individuales y también utilizando un poco la inteligencia artificial.
Con todo eso lo que les quiero comentar es que trabajamos en asuntos muy fundamentales, de ciencia muy, muy fundamental. Y quiero recalcar que la ciencia básica, la ciencia fundamental es increíblemente importante. Para la mayor parte de la gente no es tan fácil entender cuál es la importancia de ver, por ejemplo, estas moléculas de grasa dentro de la célula. Pero no es hasta que tenemos la necesidad de estos conocimientos que no vemos el valor que este tipo de ciencia tiene. Yo creo que uno de los mejores ejemplos que todo el mundo conoce ahora es, por ejemplo, el desarrollo de las vacunas de ARN mensajero. Una tecnología que se desarrolló en unos pocos meses, gracias a que existía una enorme cantidad de ciencia básica detrás de ello, que permitió que se desarrollaran estas vacunas. Entonces, para terminar, la ciencia básica es increíblemente importante, es una inversión a largo plazo, pero es probablemente la inversión más importante que una sociedad puede hacer para el futuro. Y con eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Te agradezco muchísimo. Ha sido muy interesante escuchar las experiencias de nuestros 5 panelistas y la diversidad de las mismas es impresionante, ¿no? Porque hemos escuchado aspectos que tienen que ver con la ciencia de alimentos, con salud, con rayos X, algoritmos, cambio climático, el CO2. Y por último, Pablo nos ha presentado algo muy interesante sobre la química biológica. Y han podido con esto tener una visión de los espectros que van desde la ciencia básica, investigación básica, como decía Pablo, que es muy importante para toda la humanidad. Y básicamente también, por otro lado, han escuchado otros aspectos de lo que es investigación aplicada dentro de un contexto industrial, ¿no? Bueno, yo quisiera complementar, como les decía, todas estas presentaciones, excelentes presentaciones de nuestros panelistas, con un diálogo con ellos y básicamente ahondar un poquito más, como les decía, en sus experiencias para redondear todo lo que nos han platicado y que pueda el público realmente hacer nuestras preguntas o sus preguntas de una forma ya más concisa y dirigida, ¿no? Hay varias preguntas que quisiera hacerles a todos y básicamente los dejo en libertad de que realmente me respondan como ustedes quieran y ahí creo que Alejandro nos puede ayudar a manejar este debate, esta discusión, ¿no? Pero más que debate, por ejemplo, una de las cosas que nos apuntaba la embajadora es básicamente una cosa muy importante que todos ustedes han hecho su educación básica en el país y de ahí en adelante dieron el salto y salieron al exterior. Y eso ha sido algo muy importante y nos da una idea de lo básico y lo fundamental y lo bien manejado del aspecto educativo básico que tenemos, ¿no? Pero básicamente sí me gustaría ahondar un poquito más en eso de la trayectoria. Entonces les quisiera preguntar, ¿cuál ha sido la trayectoria que siguieron para llegar a donde están en Suiza? Y qué apoyos tuvieron, básicamente. Creo que esto les serviría mucho para tener una perspectiva a nuestros escuchas y a los jóvenes en México que quisieran realmente ver qué pueden hacer para realmente llegar a una situación como la que ustedes tienen. Entonces, me gustaría mucho ver si nos pueden ayudar en esto. Y lo dejo en libertad. No sé si podemos empezar, Ana, si tú nos quisieras empezar a comentar algo y después los dejo en libertad de ir cada quien interactuando. Y si me permiten, bueno, moderaré un poquito para que estemos todos en sincronía, ¿no? Adelante, Ana. Pues sí, bien. Para mí ha sido la oportunidad, fue una beca que obtuve para salir de México. Un primer año salí para hacer un intercambio y de ahí salí, me ofrecieron una beca en Estados Unidos y la beca interesantemente no fue de los estudios, yo era atleta, así que 4 años
tuve que manejar dos cosas, el ser atleta y el poder estudiar. Y en una parte pienso que no recibí, o sea, digamos, apoyo de instituciones en México, pero creo que una cosa importante de mencionar es cuando uno tiene deseos de hacer algo y tiene los sueños, esa es la parte muy importante, y el hacer lo que uno realmente lo lleva en el corazón, porque eso es lo que realmente te guía y te abre las puertas, a veces sin tener que pedir mucho, es simplemente uno hace lo que le gusta y van saliendo las cosas. A veces pienso que he tenido suerte. Y claro, la suerte ha sido probablemente el hecho de seguir lo que me gustaba desde pequeña, ¿no? Y creo que ese es para mí el mensaje que divulgo a toda la gente joven, que lo más importante y el éxito que va a tener uno va a ser cuando uno hace lo que realmente Bien. lleva en el corazón. Claro. Escucharte a ti mismo, ¿no? En ese contexto. Adelante, Cindy. En mi caso fue todo lo contrario. En mi caso yo ya estaba trabajando para una industria y justo antes de terminar mi carrera universitaria tuve la oportunidad de tener una beca con CONACYT. O sea, participar y todo y ganármela. Entré en un proyecto piloto donde éramos pocos los que nos aceptaban, pero parte del convenio era, bueno, es maestría, pero te quedas hasta el doctorado. Entonces, era un reto que yo estaba como que dividida, seguir mi carrera profesional, pero quería también la parte científica. Tuve el apoyo de mi familia, y tomé la decisión de irme por la parte científica, pero mi objetivo fue siempre, desde que inicié la maestría, me dije a mí misma, te toca darle a conocer al mundo lo que somos los mexicanos científicos, que no sepan que eres un mexicano que nada más hace aquí y no sale de aquí. Entonces yo estuve un año en México y después estuve en España, en Francia, en Inglaterra. Mi último lugar fue una estancia de investigación aquí en Suiza. Entonces yo regreso a mi país. Se me presenta la oportunidad de trabajar con Cemex. Regreso a Suiza, pero ya como investigadora. Y mi trabajo después fue, bueno, si yo tuve esa oportunidad viniendo de una universidad pública con un apoyo del gobierno, de una beca CONACYT, cualquiera lo puede hacer, pero yo tenía claro que era lo que quería. Y tuve la ventaja que tuve la beca CONACYT que me dio como que el primer impulso. Pero lo demás lo busqué yo. El buscar las estancias, el proponerme algo, el tener mis metas fijas, fui yo la que estuve tocando puertas y se me fueron abriendo. Porque las puertas están ahí, pero nos toca a nosotros ir y tocar, y pues no pasa que te la cierren. Pero a lo mejor por el otro lado se abre la ventana, entonces brinca la ventana y entra a la siguiente puerta. Entonces, soy egresada de una universidad pública con un doctorado gracias a un apoyo del gobierno. Y pues al final, viviendo en Suiza. Entonces, a ver, nada es imposible, pero a todos los que están del otro lado de la pantalla les digo, busquen, levántense, no se queden en la silla esperando. O sea, México tiene oportunidades también. A lo mejor en otra época no las tenía, pero ahorita las hay. Entonces nada más es cuestión de que vean y toquen y busquen. No, muchas gracias, muy interesante. ¿Alguien más? Adelante, Alondra. Hola, hola. Y sí, concuerdo mucho con Cindy y con Ana, totalmente. Oportunidades en México hay para hacer investigación, solamente hay que buscarlas, como bien dice Cindy. Yo también obtuve con beca CONACYT, obtuve mi maestría y doctorado, y de ahí busqué un postdoc. ¿Para qué? Para expandir, para aprender más, para expandir mis conocimientos. De ahí, al buscar una oportunidad para hacer postdoc, me di cuenta que hay muchas oportunidades. En mi caso fue una oportunidad que encontré en la Embajada de Suiza.
directamente en la Embajada de Suiza en México, pero buscando y buscando, tú te puedes encontrar muchas oportunidades para hacer postdoctorado tanto en Suiza como en muchísimas partes del mundo. Únicamente no es esperarse y seguir buscando, y como bien dice Cindy, en el momento en que no pienses nada más de, lo voy a intentar una vez y ya si no me funciona es que no se puede, no. O sea, no es inténtalo una vez, busca la oportunidad, si se cierra ahí, va a haber otros lugares en los que se va a abrir. Y ahora con el internet tenemos tantas oportunidades, está tan abierto todo que de verdad no se desanimen, busquen las oportunidades, con palabras claves fácilmente podemos encontrar estas oportunidades. En las embajadas también hay muchos apoyos y también arriesgarse a salirse de su zona de confort durante un rato, pero para obtener algo más grande, ¿no? Claro, claro, entendido. Pablo, ¿nos puedes decir algo? Tú diste el salto de la UNAM al ETH directamente. ¿Cómo estuvo? Pues un poco como dijo Cindy, mandas la solicitud y esperas a ver qué te dicen, ¿no? ¿Qué fue lo que te impulsó realmente y te llevó a ello? Digo, en gran medida fue mi experiencia de investigación durante la licenciatura. Hice la investigación en el Instituto de Química de la UNAM. Y muchos de los investigadores ahí han estado en muchas de las mejores universidades del mundo. Y tuve dos profesores ahí que habían estado como postdocs en el ETH, entonces siempre me habían dicho, este es un excelente lugar para ir a hacer química específicamente. Y bueno, pues me convencí de que era una buena oportunidad. Mandé una solicitud, me aceptaron, y con eso para la maestría tuve apoyo del CONACYT. Pero ya después para el doctorado tuve de hecho una beca de la industria química suiza, apoyado por varias empresas suizas. Y curiosamente después para mi postdoc en Estados Unidos tuve una beca del Consejo Nacional Suizo. O sea, como no suizo y en un país no suizo, tuve una beca suiza. Así es. Lo cual yo creo que dice mucho de la visión que tienen los suizos. Algo que a mí me pareció realmente fantástico. Sí, no, en eso, adelante. Sí, y a final de cuentas, pues, digo, coincido con mis colegas que hablaban antes de mí, que pues simplemente hay que hacer las cosas, hay que proponérselo, hay que reunir la información, hay que saber qué es lo que uno tiene que hacer y poner manos a la obra. Y a veces funciona, a veces no, pero cuando funciona es la oportunidad que tienes que hay que agarrar. Exactamente. En todo el sentido de la palabra. Manuel, tú también diste el salto en ese contexto. ¿Nos puedes hablar un poquito de tu experiencia? Sí, bueno, mencionabas, lo preguntabas, por ejemplo, acerca del apoyo obtenido, etcétera, y en ese sentido, o sea, desde pequeño tenía una beca de la SEP, que fue de mucha ayuda para poder estudiar, y después para la maestría, para la carrera una beca del TEC, y para la maestría una beca del CONACYT, y finalmente me fui a hacer el doctorado en Estados Unidos con una beca de la Universidad de Rochester por allá. Y creo que una de las cosas o sea, claro que me siento muy afortunado y con mucho privilegio por haber podido estudiar y dedicarme a eso, a mis estudios. Y una de las cosas que me impulsó mucho fue también los investigadores con los que estuve durante la carrera y la maestría. Y en particular, por ejemplo, ir a conferencias internacionales y empezar a tener contacto con investigadores internacionales que te abren mucho el panorama de las cosas que son posibles, o de las oportunidades que hay por ahí, que creo que es como lo que mencionaba Pablo también, de que tienes profesores que ya conocen ETH y así. Y sí, pues así fue ya después, desde Rochester, con los investigadores que había conocido durante el doctorado, tenía conexiones en varias fuentes de luz, y entonces ya hubo la oportunidad de venir a trabajar por acá.
Ya, ahí fue donde te enteraste de Paul Scherrer, básicamente, del centro. Sí, claro, cuando estaba en el doctorado fue cuando hicieron por primera vez estas imágenes tridimensionales a alta resolución y yo vi el artículo cuando salió y dije, yo de eso quiero también. Tengo que ir ahí. Sí. No, así es, así es, así es. No, pero muy, muy interesantes sus mensajes y creo que son muy valiosos para toda nuestra juventud y todos los futuros investigadores en México. Les agradezco mucho. Hay otro tema que también está un poco relacionado con esto, ¿no? Pero básicamente la pregunta es, ¿cuál es el papel que ha jugado su salida al exterior en su desarrollo personal y profesional, básicamente? Si eso fue un factor clave en su desarrollo personal y profesional, ¿no? Y me gustaría también saber sus opiniones en general. No sé, Manuel, si quieres empezar por ahí también. Sí, pues como te comentaba, era la oportunidad de tener contacto con investigadores internacionales fue muy, muy, muy importante para eso. Y también en la universidad durante la carrera había programas en los que se podían hacer estancias en Estados Unidos o en Europa. Yo en particular no pude tomar esa oportunidad, pero muchos de mis compañeros que están haciendo investigación en México o fuera del país, que son profesores, investigadores, hicieron eso, tenían, por ejemplo, ya una publicación durante la carrera y eso yo vi que les ayudaba mucho, mucho a después encontrar un camino por el lado de la investigación. Y aquí en Suiza y en Europa también veo mucho que existen estos programas mucho más accesibles que lo que es en México, en los que se van durante la carrera desde Erasmus y Erasmus Mundus, en los que se van a la carrera a hacer una estancia a otro país. Claro. Y al menos con las personas con las que yo interactúo, veo que eso ha tenido un impacto muy, muy, muy grande. Ese apoyo de parte de los gobiernos para realizar estos intercambios ha tenido un impacto muy profundo en gente que hace tanto como en industria como en academia. Como en la academia, sí, de acuerdo. Sí, sí, así es. Y es cierto, el programa Erasmus también fundamental en Europa en ese contexto de ayudar a la movilidad y al salir al exterior y tener esa vivencia y esa experiencia, ¿no? Pablo, no sé si tú nos pudieras dar tu punto de vista también sobre esto, en tu experiencia también. Sí, bueno, para mí profesionalmente, bueno, tanto profesional como personalmente, obviamente salir al exterior ha sido totalmente un cambio completo de toda mi trayectoria. Cuando empecé la maestría en la ETH, realmente me di cuenta que sí era un nivel diferente. El nivel de competencia era muy, muy, muy diferente. Y creo que estar expuesto a ese nivel de competencia, primero en la ETH, después en Estados Unidos, en Inglaterra, me demostró por una parte que vaya, el nivel de competencia internacional es muy diferente, es muy alto, pero también que no tenía por qué ser, vaya, demasiado para mí. O sea, que realmente con el digamos que con el piso básico de conocimientos que tenía, podía acceder a ese nivel de competencia. Claro. Sí, no era insalvable. Sí. Y bueno, específicamente en el caso de ciencia, una de las grandes diferencias que yo he visto fuera, comparado con lo que vi en México, es las preguntas que la gente se está haciendo. Creo que muchas veces en México estamos un poco limitados a las preguntas más locales. Y obviamente las preguntas locales son muy importantes. Pero también las preguntas más grandes, las preguntas más trascendentes tienen que estudiarse. Y no hay ningún motivo por el cual debamos dejar eso a otros países. Creo que México tiene todo el potencial para estudiar las preguntas más trascendentales de la humanidad. Claro. Y no limitarse solamente a las cuestiones más locales. Esa fue una de las grandes diferencias que yo vi y que ha cambiado totalmente la forma en la que yo también organizo mis propias líneas de investigación. No, muchas gracias. Muy importante, muy trascendente. Cindy, adelante. A ver, me va a odiar Pablo, pero yo lo veo desde otra perspectiva. Creo que a lo mejor como tuve claro que yo quería demostrar lo que era ser una doctora mexicana científica en el extranjero, siempre me puse al mismo nivel de competencia
que cualquier otra persona europea, cualquier otra persona de cualquier nacionalidad. Sí. Entonces iba a congresos y yo decía, no, yo puedo tener el mismo nivel y puedo demostrar que lo que hago tiene el mismo peso. Entonces, en mi caso en particular, como que el papel que jugó más fue como que conocer la diferencia en culturas, pero también a lo mejor la diferencia en mentalidades, y a mí me lo jugó en el lado contrario, me hizo como que ampliar un poco más mi horizonte y no cerrarme tanto a la parte solo México, o sea, Claro. pero me sirvió también como fuente, porque me servía como que estratégicamente para poder tener el mismo nivel de competencia, pues me servía como fuente de ideas, de inspiración, de buscar cómo puedo llevar eso a México y puedo hacer que tenga el mismo nivel, que el que esté del otro lado en Europa diga, México es mi competencia. Entonces como que ese fue mi chip. Entonces en realidad me sirvió como que de inspiración. Yo lo vi más como que me motivaba a querer empujarme más para poder llegar al nivel de competencia. Entonces me amplió horizontes, yo lo puedo decir desde mi perspectiva. No, muy bien, muy interesante, creo que agregas algo más dentro de todo este contexto. Alondra, tú tenías algo. Sí, hablando de esto de salir, por supuesto, no hablemos nada más de que es porque salimos de México, sino que el salir como a otra parte del mundo, lo que te ayuda, como bien dice Cindy también, pues sí es ampliar tus panoramas, ampliar tu mentalidad de saber qué es lo que se hace en los otros países y qué es lo que puedes mejorar, por supuesto, como persona y en tu instituto donde trabajas. Pero lo que también te hace darte cuenta que siempre a veces se habla como que si estuviéramos limitados en México, y yo aquí me doy cuenta, al menos en mi área, que es el área de radiofármacos, que estamos muy bien en México. Estamos muy bien en México, se está trabajando el mismo péptido. El péptido que se está trabajando en México va mucho más avanzado que lo que se está trabajando aquí. Otra molécula que es PESMA, en México se lleva usando 3 años, aquí lo llevan usando 1 año. En pacientes ya. Entonces yo me quedo impresionada y me doy cuenta de que en México estamos bastante bien. Y como tal, a mí me sirve para mejorar como investigadora, para mejorar mi currículum y aportar, aportar como más una formación, como bien dicen, como más estricta y con nuevas cosas que quizá en México no conocemos, de algunos, por ejemplo, algunos experimentos nuevos que pueda yo conocer y que pueda yo aportar, por supuesto, pero que no estamos, que eso te amplía el panorama y te hace ver que no estamos tan mal en México, ¿no? Sí, no, muy interesante, muy bien. Bueno, Ana, no sé si nos puedas hacer algún comentario respecto a tu experiencia, que fue doble como atleta y como científica. Sí. No, muy interesante lo que comenta Alondra, porque creo que, o sea, y eso es reciente que me doy cuenta de ciertas cosas en la agricultura en México han progresado extremadamente rápido y realmente ahora es como traer ciertos conocimientos o decir, esto se puede aplicar en otros lugares donde anteriormente era de fuera a México y ahora hay cosas que de México se pueden utilizar. Y claro, yo he estado fuera, digamos, fuera de la universidad ya, que son más de 30 años. Y en la parte, digamos, personal, digo, sí, el salir, el aprender de las culturas, el aprender lenguas, todo eso nos ayuda en entender a
a las personas y al lugar en donde vivimos. Y creo que eso es súper importante. Y no es un lugar mejor que otro, ni peor que el otro, sino que la combinación de los diferentes sabores que traen las sociedades, los países, los climas, todo eso es lo que nos hace muy ricos y es lo que creo que tenemos que aprovechar y decir cuáles son las cosas que de aquí puedo utilizar y de aquí puedo utilizar y puedo hacer las combinaciones, puedo aprender, puedo tener nuevas ideas, puedo formar nuevas ideas y todo eso nos hace muy ricos en toda el área de la ciencia y por eso es fascinante vivir en la ciencia y trabajar con gente que está en la ciencia porque nos abre puertas y nos abre los ojos a muchas cosas. Claro, claro. No, muy bien dicho y muy interesante también. Gracias por toda la contribución de todos. Realmente ha sido muy interesante. Estimado Antonio, te voy a interrumpir. Sí, adelante, Disculpa. Alejandro. Llevamos, parece que se va muy rápido porque es muy interesante y la verdad, me gustaría quedarme aquí toda la noche Sí, a mí escuchando, también. pero yo creo que también por respecto a los Y a los participantes. los participantes, llevamos casi 25 minutos de discusión y si te parece, hay algunas preguntas que el público ha hecho. Si Claro. te parece bien, sin ningún orden específico, te puedo leer una que quizás podemos empezar a discutirla con el panel. Claro. Adelante, Alejandro. Venga. Claudia Eisring dice y pregunta, muchas felicidades a todos. Y la pregunta es, ¿regresarían a hacer sus investigaciones a México? ¿Por qué sí o por qué no? Adelante, Ana. Yo no he dejado de seguir haciendo investigación o seguir trabajando en México. Los proyectos que he llevado tanto en la compañía donde estaba trabajando antes como la que estoy trabajando ahora, estoy en contacto con la comunidad mexicana, con colegas, con gente que continuamente, nueva gente que estoy conociendo y tenemos proyectos ahí. Así que el estar aquí o el estar físicamente aquí no significa que no estoy en el corazón y en el espíritu en México. Así que sí, definitivamente el trabajo se continúa en México también. Claro. Cindy, adelante. Yo estoy de acuerdo totalmente con Ana. O sea, yo creo que los que tenemos, como decimos los mexicanos, el ombligo en la tierra en México es algo que no logras desenterrarlo. Claro. Muchos de nosotros, en mi caso, yo también ahorita estoy haciendo colaboraciones con diferentes investigadores en México. Estamos metiendo proyectos a través de financiamientos en México y en Suiza, porque es algo que, aunque estamos aquí, como que yo siento que es el granito de arena, donde decimos, bueno, no puedo hacer investigación físicamente allá, vamos a hacer la colaboración para que el conocimiento de aquí se pase en ambos países. Vamos a buscar la forma en la que, ahorita estamos buscando la forma en la que estudiantes de México vengan a Suiza y los chicos de la Universidad de Ost vayan a México. No solo para que conozcan las culturas, sino para que vean el nivel de investigación que hacemos en cada país. Claro. Entonces creo que ese es como que lejos, pero es la forma que nosotros podemos darle algo de regreso a México. Claro. Si tú me preguntas, ¿regresarías? Sí, yo estoy deseosa de regresar. ¿Por qué no regreso? Porque al final creo que después de tantos años, cada uno de nosotros hicimos nuestra vida aquí. Entonces, es difícil, en mi caso, por ejemplo, tengo un niño donde tomar la decisión de cambiar todo y moverme de nuevo, pero la forma en la que yo puedo aportar es enseñándole a él que es ciencia y que si él desea ir a México a hacer ciencia, puede tener el mismo nivel de competencia a que lo hiciera aquí. Entonces, creo que cada uno de nosotros es la forma en la que podemos aportar. El regresarnos, no físicamente, pero regresar lo que aprendimos para el otro lado. Claro. No sé si alguien más quiera dar su opinión respecto a la pregunta que se formuló.
Pero agradezco mucho a Ana y a Cindy porque una tercera pregunta que yo quería hacerles continuando el debate, la discusión que teníamos era si mantienen una relación o colaboración con contrapartes en México, y creo que nos han demostrado que sí lo hay y cómo la manejan, y realmente es muy interesante saber eso también. Adelante, Alejandro, no sé si hay otra pregunta. Sí, en este punto me gustaría darle la palabra a la embajadora Cecilia Haverbeck, porque tenía la mano levantada. Adelante, señora embajadora. Bueno, a mí me gustaría, más que preguntas, hacer un par de comentarios sobre, obviamente, este excelente panel, pero no quisiera restarle tiempo a las preguntas del público. Entonces, si quieres tomar una o dos más del público y antes de cerrar, me gustaría hacer el comentario. Muchas gracias. Excelente. Entonces, tomamos Excelente. una pregunta más. Hay un par de preguntas a Pablo. ¿Alguien está interesado en tu aplicación para el ETH, para la maestría? Si tienes algún tip que puedas dar sobre algo muy importante que haya sido, consideres detonante en tu postulación. Bueno, eso fue hace 14 años, entonces no sé qué tan relevante sea hoy. Pero la verdad no sé qué haya sido detonante específicamente en mi solicitud, pero vaya, me imagino que yo creo que tener un buen ensayo cuando mandas una solicitud necesitas explicar por qué quieres ir a algún sitio a estudiar, y creo que tener un buen ensayo, tener ideas claras de por qué quieres ir a ese lugar en específico y qué es lo que planeas hacer con la educación que vas a recibir ahí, y cómo es algo no solamente que es importante para ti, pero que tú también vas a traer algo a Suiza. Creo que todo eso es importante, que sea claro, que se exprese. Y bueno, por otra parte, pues obviamente creo que tener buenas calificaciones y un poquito de experiencia de investigación siempre ayuda. Digo, sobre todo en campos donde la investigación es importante. Muy bien. Gracias, Pablo. Adelante, Alejandro. Sí, hay otra pregunta. Esta viene del doctor Manuel Villalbazo y hace una pregunta directamente a Alondra. Si puedes explicar un poquito más cómo funciona un radiopéptido. Y aquí voy a disculparme porque Alondra tenía una explicación muy interesante y muy completa, y le pedimos que la redujera lo más posible y se enfocara un poco más en su trayectoria. Entonces, Alondra, si puedes hacernos un resumen. Sí, claro que sí. Realmente, como tal, yo trabajé justamente con un radiofármaco contra cáncer de próstata en mi doctorado, y lo que se genera es el PESMA, es este péptido que se une justamente a las células cancerosas del cáncer de próstata. Y funciona de la misma forma que puse más o menos la imagen, donde el péptido se une al receptor que está sobreexpresado en el cáncer de próstata, llega a esta zona y en el caso de próstata es con lutecio. El lutecio lo que va a generar es una radiación hacia las células, lo que va a generar daño al ADN celular, y este daño es tan grande que causa muerte celular. Entonces va causando la muerte celular y el tumor va siendo más pequeño. Igualmente, no solo alcanza el tumor, sino en dado caso que hubiera metástasis, también llega a estas zonas de metástasis, y con ciertas terapias que se necesitan, se va generando esta disminución de las células cancerosas. De acuerdo. Esa es la forma en que actúa un radiofármaco para todos los tipos de cáncer. Muy interesante, muy interesante. Adelante, Alejandro. Si te parece bien, Antonio, yo creo que ahora sería un buen momento para pues empezar a cerrar la sesión para no extendernos demasiado en la noche. Entonces invito de nuevo a la señora embajadora para hacer unas palabras, y también aprovecho y le agradezco a cada uno de los panelistas
impresionante el trabajo que hacen, muy, muy orgulloso de ver lo que hace y las personas que son cada uno de ustedes. Muchas gracias por compartir. Adelante, embajadora. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Yo sobra decir que estoy verdaderamente muy impresionada por ya concretamente los proyectos que trabaja cada uno de ustedes. Yo estoy impresionada desde, como decía, desde que llegué a Suiza y estuve en el CERN, estuve también en el Paul Scherrer, nos conocimos, Manuel. Yo lo que veo, el denominador común, es que toda la investigación, toda la ciencia, los proyectos que ustedes están desarrollando es el futuro, es mejorar, digamos, las condiciones humanas hacia el futuro. Por lo que yo puedo resumir, se trata en unos casos de mejorar la alimentación hacia el futuro, la manera, el acceso a la alimentación, mejorar los medicamentos y tratamientos a base de todas estas herramientas, por ejemplo, con lo del, que con esta luz para mí es así como cuento, que con la luz pueden llegar a ver la materia en escalas insospechadas, mejorar los materiales para la sustentabilidad del planeta, y todos los proyectos de ustedes de veras es mejorar la materia, mejorar los tratamientos, mejorar hacia el futuro. Yo quiero decirles que para México, yo así lo veo hasta para mi trabajo aquí, es un gran desafío que todo este conocimiento de veras en México pueda en un momento dado aplicarse. Lo hemos visto aquí en Suiza, las instituciones que llaman de ciencias aplicadas, es con lo que tienen esta liga, este link entre la ciencia, el conocimiento adquirido y las aplicaciones y el acceso a ese conocimiento, pues de las distintas actividades que se pueden enriquecer y mejorar con ese conocimiento. Entonces, como decía, para mí sí es un gran desafío que podamos encontrar una manera de aprovechar, no estoy hablando de proyectos en concreto, pero que sí en México toda este conocimiento lo veamos reflejado. Y en ese sentido, creo que se ha discutido mucho aquí. Yo no los veo como salieron de México y están fuera de México. Creo que es muy claro de diversas maneras, todos ustedes lo han comentado, también es un denominador común ese vínculo con México y esa aspiración de que estos proyectos tengan una relación con el desarrollo de la ciencia y del conocimiento en México. Entonces, sobre todo quiero de veras felicitarlos y a todos y a cada uno de ustedes, y también una vez más lo he hecho con quienes he conocido personalmente, Gabriela, Gaby lo sabe bien, quiero de verdad poner a disposición de ustedes y de los estudiantes y de los jóvenes lo que nosotros podamos ayudarles o apoyarles en conocer las condiciones, las circunstancias, las ofertas o posibilidades en Suiza. Creo que eso es una parte importantísima del trabajo de nosotros, del trabajo del gobierno, de nuestra política exterior, ir de la mano con ustedes. Una vez más, felicidades y una vez más, muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, señora embajadora. Muchas gracias por sus palabras. Y yo también quisiera cerrar. Gracias, Gaby. Gracias, Alejandro, por su apoyo y por su iniciativa de hacer este gran evento. Y gracias a los panelistas. Realmente ha sido un placer tenerlos el día de hoy en estas discusiones, en difundir lo que estamos haciendo los mexicanos en el extranjero. Y como decía la señora embajadora, creo que es muy esencial y muy básico el poder tener esa iniciativa de difundir estos trabajos, estas investigaciones,
y dar a conocer esa perspectiva al resto de los investigadores en México, ¿no? Y mantener esa colaboración y mantener ese espíritu de colaboración con todas nuestras contrapartes. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gaby, no sé si quieras cerrar la sesión, te dejo la palabra. Ha sido un placer estar con ustedes y les agradezco muchísimo realmente todas sus aportaciones. Simple y sencillamente quería agradecer a todos los que se quedaron hasta el final, a toda la audiencia que nos acompañó, a la gente que también, pues yo creo que de aquí en adelante a lo mejor nos motiva también para seguir haciendo más cosas en este sentido, en esta área. Y mi agradecimiento a los ponentes, a nuestro excelente moderador, Antonio Pita, muchas gracias por habernos hecho el honor, ¿no? Que aquí además están algunos de tus alumnos, antiguos colegas, o sea, nos han mandado mensajes y quiero mencionar que desde el momento en que te vieron en los anuncios nos mandaron mensajes para decirnos qué bien está el doctor Pita, lo conocemos. Gracias. Y bien, también mi Es- agradecimiento a todas las personas que estuvieron detrás de esto por meses, o sea, como fue Lucrecia Almaraz, muchísimas gracias. A ti también, Francisco Guajardo, a Jafet Sánchez, a Gaby Martínez y por supuesto a nuestro Alejandro Castilla, el doctor Alejandro Castilla. Muchísimas gracias porque pues él fue el motor de todo esto y también el agradecimiento al CEAM porque nos pudo hacer nuestra vinculación también y nuestra línea, nuestra liga para esta conversación, esta mesa redonda. Muchísimas gracias a todos, a la embajada nuevamente por toda esta oportunidad de comunicación y de divulgación de la ciencia. Yo quisiera nada más terminar con una cosa, Gaby, que Sí. espero que esta no sea la única sesión, sino que básicamente nuestra aspiración es realmente de poder seguir con una serie de conversatorios y seguir difundiendo toda la labor de los mexicanos en el extranjero, ¿no? En particular aquí en el capítulo de Suiza-Liechtenstein. En efecto, y seguimos haciendo la invitación a todos los que se quedaron escuchándonos a que se conecten con nosotros, especialmente llamamos a los científicos, a los investigadores aquí, para hacer este tipo de eventos, quizás, o sea, y divulgar otro tipo de proyectos más tarde. Muchas gracias. Gracias. Muchas Hasta gracias a luego. todos. Hasta Muchas luego. Que gracias. tengan buenas Gracias a noches. todos. Gracias. Buenas Muy noches. bien. Hasta luego. Buenas Buenas tardes. noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 Muchas gracias.